protagonista es la profesora Pilar Méndez Rivera. Ella es doctora en educación de la Universidad Santo Tomás, posee un postdoctorado en educación del CENIT México, es magíster en lingüística española del Instituto Caro y Cuervo y licenciada en lenguas modernas español-inglés de la Universidad del Atlántico. Se desempeña como profesora de tiempo completo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el doctorado interinstitucional en educación, es directora del grupo de investigación Intertexto. Su interés de investigación gira en torno a las luchas de los maestros, la constitución de sujetos en educación, las prácticas de resistencia y la subjetividad. El título de la intervención del día de hoy es La pedagogía como resistencia y proyecto político de lo crítico a lo decolonial. Entonces le damos la palabra a la profesora Pilar y de antemano le agradecemos. Prestamos atención. Bueno, iniciamos. Muchísimas gracias. Un saludo cordial a todos los asistentes a la cátedra el día de hoy, a los estudiantes, a mi colega, el profesor Absalón Jiménez, a mis familiares y amigos que me acompañan desde Facebook Live. Un saludo de verdad muy, muy, muy fraternal. Bueno, yo quiero iniciar esta presentación el día de hoy haciendo como una reflexión de lo que nos movilizó al profesor Absalón y a mí como organizadores de esta emisión de la cátedra. Fue esta idea de considerar importante hacer tejido con otras voces, voces que nos han antecedido y que nos van a suceder en la palabra. eh, Entendiendo que esta idea del tejido a veces no es tan armoniosa, no es tan uniforme, ni es tan completamente hilada, porque digamos que en la apuesta que traigo el día de hoy de lo crítico al lado colonial, esta reflexión que hoy les comparto me permite revisitar un poco un trabajo que yo hice como mi tesis doctoral y la resistencia como categoría constituyente que siempre me ha inquietado como investigadora, ¿no? Entonces, el día de hoy he preparado una conversación que recoge diferentes fuentes, ¿no? Entonces, la principal es una mirada ah, que revisita mi trabajo de tesis doctoral en contrapunto con algunos aspectos que nos permiten retratar lo que ha venido sucediendo en el plano de la producción académica entre lo crítico y lo decolonial, ¿no? En ese tránsito. Para ello yo me voy a permitir situar mi lugar en algunos momentos de mi trayectoria académica, no muy larga como muchos de los que ya me han antecedido en la palabra, pero sí importante en el conjunto de las lecturas que he venido realizando. Inicialmente quiero comentarles que como licenciada en lenguas modernas español e inglés y mi formación en lenguaje, siempre estuve interesada en el papel del lenguaje para pensar lo político como un escenario para defender lo público. Eh, Como profesora de español e inglés, que trabaja en la Universidad Distrital en un proyecto curricular para la formación de profesores de inglés, en algún momento de mi vida me sentí atrapada por la formación exclusivamente disciplinar. Estoy hablando de la lingüística, aunque no puedo demeritar la importancia que tuvo el giro lingüístico en mi formación como pensadora, como profesora, para entender algunas relaciones y la enseñanza del inglés, eh, pero que eran poco vinculantes con acontecimientos de movilización y lucha de los maestros en Colombia en términos generales. Este interés allí motiva esta idea que les planteo aquí de sujeto en fuga, porque lo que yo hago en un momento de mi vida en el que me siento un poco atrapada eh, por una visión que en su momento el campo de la enseñanza del inglés imprimía, es abandonar el campo para pensar la educación y al maestro como un sujeto. En el momento no tenía tan claro cómo era esa participación política, pero también me interesaban mucho las luchas por la dignificación de la profesión docente y bueno, como profesora de español e inglés, mayoritariamente enfocada en enseñar la lengua como lenguaje y como código,
me veo abocada a una apuesta que para mí fue muy novedosa, que fue investigar el maestro, sus prácticas de resistencia, y esto lo hice en compañía del profesor Alberto Martínez Boom, eh, miembro del movimiento pedagógico y quien me movilizó de una perspectiva de investigación lingüística que para mí era el análisis del discurso, el análisis crítico del discurso, a la arqueología como práctica, ¿no? Entonces, fue un momento muy importante de mi vida y es el día de hoy yo voy a compartirle algunas de las reflexiones que a partir de lo de colonial surgen. Eso me permitió posteriormente, cuando termino mi doctorado en el año 2014, volver al campo de la enseñanza del inglés y por supuesto ya yo no me podía quedar haciendo lo mismo. E invité a un grupo de colegas para mirar un poco quién es ese English Language Teacher, su subjetividad y qué significa la enseñanza del inglés en la ciudad de Bogotá. Eh, Abrazando también esta perspectiva arqueológica, una perspectiva que fue muy ajena inicialmente a mi formación previa como lingüística, pues como lingüista, porque me ayudó a pensar lo histórico más allá de lo sincrónico y lo asincrónico y de las relaciones de causa y efecto, ¿no? Entonces, esta línea en el campo se convierte como en una línea pues interesante y por eso es que yo les coloco aquí que ser profesora en el énfasis del IELT en el doctorado eh, va a significar para mí una apuesta porque esta vinculación al doctorado inmediatamente me conecta con la invitación que hace el doctorado interinstitucional en educación en pensarse como un doctorado sur y que hace diálogo sur-norte, ¿no? Entonces, mucho de lo que yo voy a compartir aquí en algunos momentos está alimentado por estos aportes y reflexiones con mis colegas, con los que he venido trabajando en el énfasis del IELT, pero también con mis estudiantes, porque para nosotros la lectura de lo colonial se convirtió en un frente de estudio que nos iba a permitir entender cuáles eran las tensiones y los debates que se le estaban oponiendo a a la pedagogía y con ello a la teoría crítica y las pedagogías críticas. Entonces agradezco muchísimo este espacio porque es un espacio que me permite hablar otra vez hacia la afuera, o sea, un poco desde lo disciplinar y conectarme con aquello que en algún momento de la historia de las luchas de los maestros en Colombia nos vinculó, que fue la lucha por la identidad del maestro como trabajador de la cultura, la pedagogía, como una posibilidad de construir una subjetividad distinta a la que había sido impuesta por un paquete de reformas conocidas como la tecnología educativa en la década de los 80 y que hizo emerger el interés por la pedagogía como una forma de resistencia que constituyó a los maestros de Colombia en una apuesta bastante interesante para ceñir el campo, ¿no? Entonces, muy bien. Cuando nosotros con Absalón diseñamos este sílabus de la cátedra, lo que nosotros consideramos importante entender era que de lo crítico a lo decolonial han emergido tensiones, rupturas, eh, que en la literatura le vienen a reclamar a las teorías, incluidas las pedagogías críticas, ciertas omisiones y a su vez vienen a señalar lo decolonial como un nuevo horizonte con potencia suficiente para movernos del aparente fracaso de la pedagogía crítica para cambiar, emancipar y transformar la escuela. Entonces, en este sentido, cuando nosotros analizamos la obra de Freire y la manera como esta embebe de la teoría crítica, no podemos dejar de notar que su radio de influencia no llegó a todos los territorios con la misma fuerza y con las mismas claridades. Ha sido muy interesante escuchar a quienes me han antecedido en la palabra
presentar las influencias de Freire para las apuestas de interculturalidad, para las apuestas de educación popular. Y es interesante en ese sentido mirar que de la pedagogía del oprimido a la pedagogía de la esperanza, de la indignación, han sucedido cuestiones importantes que tienen que ver con la manera como circula el conocimiento, pero también cómo se consume el conocimiento, y ahí también tenemos que hablar de cómo la academia privilegia a algunos autores mientras invisibiliza a otros, eh, cómo también ciertas obras por la traducción o por la circulación a lengua española no llegan tan pronto a ciertos campos como a otros, ¿no? Entonces, cuando miramos estas formas de apropiación del conocimiento, pues nosotros también tenemos que hacer allí una crítica constructiva a la forma como la Academia Colombiana también a veces consume conocimiento no muy críticamente, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos la producción de Freire, eh, es interesante notar cómo ciertas, desde la pedagogía del oprimido a todas estas expresiones, escuchábamos al profesor Noguera hablar de este texto, Cartas a quien pretende enseñar, y aquí les he puesto en esta diapositiva una pequeña cronología de obras que fueron importantes y que sucedieron a la pedagogía del oprimido, que es una de las obras que va a caracterizar, eh, digamos, cuál es esta apuesta a la pedagogía cuál es esta apuesta a la pedagogía crítica, y cómo esta tensión entre opresión y oprimido nos va a mostrar este eje del poder como dominación que se ejerce eh, sobre otros, ¿no? En este sentido, también como para poder hacer un enclave un poco en perspectiva histórica, aunque este es un recorte, encontré muy a propósito, me disculpo por no hacer la traducción apropiada al español de esto, pero está muy transparente para seguirlo, este cuadro que prepara Mary Browning, en el que hace un retrato de cómo la teoría crítica, a partir, digamos, eh, de sus desarrollos y de ciertas perspectivas, han actualizado los horizontes que en principio fueron desarrollados por los teóricos de la Escuela de Frankfurt. Y aquí tenemos pues a Max Horkheimer, a Theodor Adorno, a Herbert Marcuse, pero pues ustedes saben que hay muchos más, que está Benjamin Welmer, que está Haren, que está pues, un poco más cercano en el tiempo Habermas. Y cómo a partir de esta, digamos que de un texto que a mí me ayudó muchísimo, sobre todo pues a los estudiantes que están haciendo su tesis doctoral y que están un poco en esta empresa de construcción de conocimiento en perspectiva crítica, me ayudó muchísimo el manifiesto de Mars Horkheimer para entender pues la crítica de la razón instrumental y mostrar eh, cómo la teoría crítica se va a oponer a la teoría tradicional, cómo se cuestiona el modelo de producción de conocimiento científico ligado a la producción capitalista, y cómo la teoría crítica va a proponer un tipo de sujeto que va a participar en la transformación de las condiciones materiales, eh, mostrando que la teoría no podía estar desligada de la sociedad, y que también la teoría pues es histórica y no es esencialista. En ese sentido, pues Paulo Freire eh, introduce esta idea de la teoría crítica y lo lleva a cuestionar, la pedagogía crítica lo lleva a cuestionar la educación bancaria, que ya lo hemos visto en presentaciones anteriores, eh, la educación bancaria entendida como esta netamente transmisionista, en la que no funcionan o no se movilizan condiciones para sacar a
a los sujetos de su condición de opresión o su condición de opresores. Entonces va a poner en tensión esto, ¿no? Entonces ustedes siguen en el cuadro, ustedes pueden ver que hay una clara influencia de Freire en las pedagogías de la posibilidad o las pedagogías disruptivas o de resistencia que van a hablar de la escuela como un sitio de privilegio. Aquí estoy hablando del trabajo de Henry Giraud, de Peter McLaren, de Michael Apple, de Roger Simon, y también pues un poco como los movimientos feministas van a plantear pedagogías feministas, donde ya se va a hacer un cuestionamiento del discurso que privilegia lo masculino, lo patriarcal, con estas representantes que allí coloco. También las pedagogías de la posibilidad, donde otra vez pues, se retoma a Freire y Irachor hace un replanteo de algunos postulados de Freire, algunas apropiaciones, ¿no? Entonces, esto es un recorte histórico con el que yo quiero hacer notar la influencia de Freire en la producción de conocimiento anglo. Y pues les traje esta imagen de dos textos que tengo en mi haber. Este texto de Teoría y Resistencia en Educación de Henry Giraud. Ustedes pueden notar que el prólogo se lo hace Paulo Freire, ¿no? Y este texto de Peter McLaren, también donde el prefacio se lo hace Paulo Freire. Y hay otros textos como Los profesores como intelectuales de Henry Giraud, donde Freire también hace el prólogo, y otro texto de McLaren, donde Freire hace la introducción. Recuerden que Freire estuvo exiliado, entonces su contacto con estos teóricos fue muy importante para una producción de conocimiento que irradió de formas distintas diferentes campos, ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que importante que quiero notar de esta pedagogía radical que trabajaron Henry Giraud y Peter McLaren? Recuerden que vamos a hablar de la pedagogía como resistencia, entonces me parece clave que entendamos esta necesidad de un discurso crítico, lo que le tengo aquí en rojo, para cambiar o mantener las diferentes limitaciones que el statu quo le ponía a las personas, ¿no? Pues los pedagogos críticos que embebieron en pedagogías de resistencia nunca negaron la naturaleza contradictoria de la escolarización, ¿no? O sea, se entendían que la escuela estaba atrapada en un eje de dominación y que servía a cierta utilidad instrumental, a cierta utilidad práctica, pero también veían la agencia del maestro en los desarrollos y en la apuesta pedagógica que podían hacer para cambiar estas situaciones, ¿no? Eh, Como ustedes pueden ver acá en el propósito número 3, estas pedagogías en resistencia lo que querían hacer es un desarrollo de una nueva esfera de lo público para mostrar condiciones ideológicas y materiales que permitieran a hombres y mujeres de clases oprimidas reclamar su voz. Entonces recordemos que hay un grupo de teóricos de las pedagogías críticas que hablan de la idea de empoderar al otro para superar la condición de la opresión, de la dominación. Bueno, aquí les traigo también un fragmento de este libro de Pedagogía Crítica y Cultura Predadora en tiempos postmodernos para mostrar que la producción de conocimiento también está atravesada por ciertos giros, ¿no? Por ciertas perspectivas. Entonces, cuando hablamos de la posmodernidad, es interesante mirar pues esta pregunta que McLaren le hace a los educadores críticos y es comenzar a mapear cómo pueden los educadores críticos comenzar a mapear la cuestión de la agencia a través de las diversas relaciones de clase, género, raza, historia y producción ideológica en forma de memoria popular y formas narrativas. Entonces, fíjense que había también
pues un interés, porque quisiera hacer algunas alusiones, por ejemplo, algunas críticas que se le hacen a la pedagogía crítica y que tienen que ver con ciertas omisiones a la comprensión de la clase, del género, de la raza, de la historia. Que van a empezar a hacer los decoloniales, los teóricos decoloniales a las pedagogías críticas y que veremos un poco más en detalle más adelante. En esta misma perspectiva, para uno de los seminarios que organizamos en nuestro énfasis de enseñanza del inglés, queríamos hacer notar cómo diferentes perspectivas teóricas, aquí tenemos arriba la perspectiva de la teoría crítica, han sido actualizadas o han sido, la pedagogía crítica ha contribuido, o la teoría crítica ha contribuido a pensar diferentes apuestas para diferentes actores en diferentes momentos de tiempo. Digamos, para los postcoloniales, este libro de Fanon va a ser muy importante, igual como los trabajos de Aimé Césaire, para mostrar cómo la condición de colonialismo para ellos marca una relación con el otro que era importante para entender orientalismo con Said, subalterno. Recordemos que, por ejemplo, esta categoría del subalterno ya había sido trabajada por Gramsci, teórico crítico, y que Spivak retoma para mostrar cómo la condición de colonialismo crea una subalteridad para la mujer. Entonces, la forma como circula el conocimiento, que aquí yo estoy mostrando como si fueran líneas muy directas que nos muestran como traslapes, reutilizaciones, actualizaciones, es simplemente para hacerles mostrar a ustedes que en algunos momentos del tiempo la decolonialidad entra, ¿sí? Miren, estamos acá con uno de los primeros libros de la colonialidad del poder de Quijano en 1997 y no entra a todos los campos del saber al mismo tiempo ni con la misma fuerza, ¿no? Entonces, digamos que los pensadores colombianos que vienen trabajando con la interculturalidad desde hace muchísimo tiempo en Colombia, ya hacían una atención a lo que era la situación de la colonia y lo que significó para ellos, entre comillas, la conquista, ¿no? Pero la decolonialidad viene a plantear unas problematizaciones que son interesantes para entender la colonialidad del saber, la colonialidad del poder y la colonialidad del ser. Interesante en esta línea de pensamiento en los trabajos de Silvia Rivera Kusikanski para pensar el colonialismo interno. Entonces ustedes pueden ver cómo muchos de estos conceptos circulan de diferente manera en diferentes perspectivas para aquellos que en este momento están haciendo su tesis doctoral o están haciendo investigación y se declaran decoloniales o se declaran teóricos críticos o se declaran dentro de una perspectiva postcolonial, pues la pregunta que podríamos hacerle es ¿cuál es la reflexividad epistemológica que subyace al uso de ciertos términos con las apuestas que cada una de estas perspectivas va a retomar? Eso como para poner un poco un elemento que nos permita discutir algunas líneas que están como en cuestión. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la pedagogía crítica y de las implicaciones que ha tenido la pedagogía crítica o la teoría crítica para pensar al sujeto maestro en Colombia, nosotros tenemos que abocarnos a entender las luchas de resistencia y pues en mi trabajo de tesis doctoral, que es el componente que voy a revisitar, aunque no me puedo mover a los diferentes planos, me voy a quedar en el segundo trayecto, que son las prácticas de resistencia de la década del 80 ligadas a las luchas de sí, que se distancian un poco de las luchas libradas en el primer trayecto que yo les estoy describiendo ahí en la diapositiva, que están más ligadas a la lucha gremial reivindicativa por la puesta de la Constitución
de algún estatuto, del estatuto del maestro, del estatuto docente, ojo, que es diferente al estatuto del maestro. No estoy hablando simplemente en términos materiales de leyes y reglamentos, sino de todo lo que se logró con las prácticas de resistencia que fueron instituyentes de unas formas de ser, unas formas de pensar al maestro. Y las luchas un poco contemporáneas que están ligadas a la reconstitución de lo perdido, un poco en la atención del gremio dividido, del gremio cooptado, en el que no puedo dejar sin lugar a dudas de notar la importancia que sigue teniendo la pedagogía para muchos maestros que todavía se reconocen en proyectos educativos pedagógicos alternativos y que están mostrando allí unos enclaves importantes. Entonces, eh, pues un poco la mirada que se dio en este trabajo de investigación era entender que el giro hacia las luchas más afirmativas de los maestros podrían leerse en el nivel de la resistencia y no simplemente de la llana oposición, para advertir en la resistencia una potencia que fue productiva y que negoció relaciones de poder saber que también fortalecieron una identidad que antes de las luchas ligadas a las prácticas de sí no era tan potente ni era tan visible. Bueno, en este libro que me publica la Universidad Santo Tomás, pues yo me aboco a revisar la pedagogía como resistencia y como proyecto político con una claridad epistemológica. Para mí era importante no caer en la apología o la redención del movimiento pedagógico, simplemente como un movimiento de resistencia, porque ya muchos otros trabajos en Colombia y en Latinoamérica se habían ocupado de ello. Por ejemplo, habría que señalar que muchos de los trabajos sobre los maestros y sus luchas en América Latina, por ejemplo, los trabajos de Street en México, de Tiramonti, de Tentifani, entre muchos otros, los procesos que se destacan aparecen mezclados con exigencias de tipo económico, político, revelando la colonización de otros discursos en la educación, pero que predeterminaban quién debía ser el maestro, cómo debía enseñar, qué debía enseñar. Entonces es importante recordar que en Colombia, a diferencia de otros países del continente, han existido expresiones potentes y lúcidas que han intentado producir o crear una imagen del maestro que toma distancia del rol que le asigna su funcionalidad estatal. ¿Sí? En algunos momentos la administración del currículo, en otros momentos la administración de pruebas. Entonces el movimiento pedagógico se constituye en un referente para muchos de estos estudiosos de las prácticas de resistencia, porque este movimiento va a introducir una idea de poder resistencia con la pregunta por el trabajo de sí, que yo lo resalto aquí en esta cita, haciendo posible que el maestro se piense como un sujeto distinto. Se trataba entonces de una hipótesis a partir de la cual la resistencia debería entenderse como una forma de lucha por liberarse de conceptualizaciones impuestas y predeterminadas del deber ser, en el entendido que la resistencia obliga a procesos de transformación de la propia subjetividad. Entonces, pues no cabe duda, compañeros, que cualquier intento por entender quién es el maestro contemporáneo no puede eludir el papel de su resistencia y de la lucha actual, de la lucha actual de su condición. Es decir, si resiste o si es pasiva, habría que precisar que la resistencia como práctica no es un acontecimiento fácil de retratar. Fue un trabajo de arqueología bastante interesante que me llevó a, a distanciarme un poco, digamos, de mis comprensiones del discurso como situado en momentos específicos y entender también ciertos desarrollos que permitían ver ciertas rupturas con la naturalización de ciertas luchas contra el Estado, por ejemplo, y entender que ciertas luchas fueron más luchas hacia adentro, mostrar cómo los maestros, por ejemplo, un dato, demoramos
alrededor de 55 años para podernos organizar como sindicato, ¿no? Como crear la federación, eh, nuestra federación FECODE, ¿no? Entonces, eso es una cosa bastante potente de decirlo, porque el ideal de la sindicalización que emerge en la década del 30, emerge con unas apuestas distintas a las apuestas que vino a introducir el movimiento pedagógico. Aquí voy a traer algunas citas textuales tomadas de esta revista de Educación y Cultura, que es la revista del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de la Federación Colombiana de Educadores, que viene a significar una apuesta pues, de una federación colombiana de educadores que costó mucha lucha política organizar, pero también que condensa una serie de apuestas por entender por qué el movimiento pedagógico se fundamenta en estas dos expresiones que le dan su nombre, ¿no? Entonces, una primera sección es que es movimiento porque supone la atracción de los maestros hacia una corriente de pensamiento y de acción en el campo de la cultura y más específica en la educación y la pedagogía. Entonces, fíjense que ahí ya viene una primera apuesta por una movilización entendida en esa comprensión de lo político que aglutina a otros a actuar conmigo para pensar un campo de saber que hasta el momento en Colombia era un campo de saber que era marginal para el maestro. En ese sentido, cuando nosotros, por ejemplo, en esto que tengo resaltado aquí en negrillas, donde se dice que el movimiento pedagógico como corriente de pensamiento busca recuperar el rol cultural del maestro en un horizonte liberador, no se arriesgará con romanticismos pedagógicos, pues era clave que había una tensión entre lo que había sido la lucha sindical tradicional con la nueva lucha que emergía y que emergía un poco en la perspectiva de buscar unas nuevas formas de relacionarse, porque el maestro eh, tenía que tenía que liberarse de unas ideologías dominantes y ahí viene, digamos, el entronque con esta idea de la noción de poder e ideología y del maestro como distribuidor de la cultura imperante y que esas relaciones con el Estado había que trastocarlas, ¿no? Estamos viendo la presentación. Perdón. Se me congeló la presentación acá. Si se mueve. Me tocó salirme porque se me congeló un poco ahí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. No se movió. Entonces, como les venía diciendo, se trataba de tomar distancia de las formas tradicionales de lucha, porque las luchas siempre se habían librado contra el Estado, ¿no? Contra el Estado opresor, contra el Estado que no nos comprende, que nos impone, pero también había que librar una lucha que era una lucha hacia adentro, y era esta lucha que obligaba al maestro a buscar una opción que lo liberara, una opción que lo potenciara y que le permitiera proponer un modelo educativo a la alternativa que estaba proponiendo la reforma educativa del momento. Entonces había que mirarse hacia adentro al quehacer del maestro y al quehacer de la escuela. Entonces, pues la resistencia se mueve, ya no se trata de una resistencia o de una oposición, digamos, sin consigna, sino que se trata de una resistencia que va a mostrar una subjetividad del maestro que no era muy presente y era la idea del maestro como trabajador de la cultura, como un sujeto político, como un profesional que podía tener el control de un saber que le había sido esquivo, que le había sido
tomado por otras disciplinas. No sé qué pasa, que se congela la presentación por momentos y no me la deja. Mira, a ver, me va a tocar dejarla sin ampliarla porque se detiene de una manera extrañísima. Pero ahí se ve el Pilar, ahí lo vemos. Pero no me rueda, ¿no? Usted, No, tranquila, y es que pero lo vemos. necesito. Ahí está. Bueno, voy a tratar de dejarla un poquito así, pues, sí, para que no se me siga como congelando. Bueno, entonces en esta otra diapositiva lo que quiero mostrarles es cómo los maestros colombianos empezaron a notar que la pedagogía, entre muchas otras disciplinas, había estado en una posición subalterna. Entonces, cuando nosotros leemos ahí este concepto de la subalternidad, empezamos a ver cómo pues, había un consumo del conocimiento de otras lecturas, aunque en las prácticas de citación, me tomé el trabajo para esta ponencia de verificarlas, si Zuluaga estaba citando a qué autores, y pues aquí tenemos esta idea del intelectual subalterno tomada de Gramsci, teórico crítico, pero también acá les estoy señalando que la pedagogía que se estaba cuestionando o el maestro que se estaba cuestionando era aquel maestro que estaba relacionado con la tradición y que había otro maestro que estaba en el borde de este otro saber. Entonces, por ejemplo, si leemos acá un poco, el maestro afincado en la tradición es el maestro que se reconoce en lo que enseña, en los libros, en los manuales de pedagogía, en las metodologías de enseñanza, en la disciplina para educar. Es un maestro prefigurado en todo por la institución, es su más fiel representante. En cambio, el otro maestro, el que está en el borde del otro saber, quiere ensayar, quiere innovar, quiere pensar, poner en práctica lo que piensa, porque puede ser cuestionado por sus compañeros de trabajo, sus alumnos, los padres de familia o la propia institución escolar. Entonces, había una serie de publicaciones que estaban cuestionando el quehacer del maestro muy pegado a la tradición y que se exigía de él unos cambios en sus apuestas, ¿no? En esta idea de movimiento pedagógico, pues es bastante fundamental, aunque se desarrolla bastante en el centro, en Bogotá, hubo también un enclave con las regiones y los investigadores comprometidos con el movimiento pedagógico que estaban en el centro de Colombia, muchas veces fueron cuestionados por moverse en unos marcos estrechos de investigación. Y desde las regiones se cuestionaba cómo los talleres pedagógicos que se organizaban en la base magisterial les permitían procesos de autocrítica y de reflexión que muchas veces no estaban como alineados a las prácticas investigativas del momento. Entonces fue interesante entender que la pedagogía, la crítica a la pedagogía tradicional significó para el movimiento pedagógico la construcción de la identidad del maestro, de una subjetividad diferente que le permitió posicionarse. Para algunos de nosotros, digamos, este escenario de lucha es un poco distante en el tiempo, pero fue realmente muy importante y fundamental para desarrollos posteriores que vinieron, como la formulación de la Ley General de Educación, la participación que se ganó a punta de lucha con los profesores y lo que estamos viviendo en los momentos contemporáneos, que es una satanización de la Federación Colombiana de Educadores y del maestro, con muchas apuestas, por ejemplo, de diferentes estamentos políticos que no ven con buenos ojos que los maestros piensen como sujetos políticos, ¿no? Entonces, digamos que para los maestros en Colombia, asumir la postura crítica significó un tránsito de la teoría marxista, de esta idea de la dominación y la ideología, aunque circula y la noté en muchos de los artículos que revisé,
Pero otro grupo de pensadores colombianos se movilizó de esta idea del poder como dominación para entender esta idea un poco más en la perspectiva Foucaultiana del poder como saber, y por eso desde el movimiento pedagógico no se hablaba del conocimiento pedagógico, sino se hablaba del saber pedagógico. Y ese saber te relacionaba con unas prácticas, con un hacer, y que ese hacer buscaba la transformación de la escuela, ¿no? Había también esta comprensión de que la pedagogía estaba dispersa en otras disciplinas como la psicología educativa, la sociología educativa, la administración educativa, entre otras, que eran parte del paquete de la tecnología educativa que estaba preparando al maestro, asumiendo al maestro como un simple administrador de contenidos. Y también que la historia de la pedagogía estaba enraizada en historias de orden socioeconómico que no le permitían al maestro pensar un campo de acción mucho más amplio, ¿no? Entonces, digamos que asumir la postura crítica en estas luchas implicó rescatar al maestro de la marginalización a la que había sido sometido, bueno, para que recuperase un campo de saber que le correspondía. Entonces, recordemos que fue muy importante porque de una comprensión disciplinaria que nos aislaba y nos atomizaba, encontramos en la pedagogía como una apuesta de resistencia la forma de hacer vínculos a pesar de las diferencias y de las diferentes posturas que se podían tener. Digamos que la década del 80 es importante para las formulaciones políticas de la Ley General de Educación en el 94, pero que también dentro de todas estas luchas que no puedo profundizar por cuestiones de tiempo, es importante analizar que la influencia de Freire estuvo presente en muchas de las reflexiones pedagógicas que circularon en esta revista Educación y Cultura, pero también muchas otras revistas de diferentes facultades de educación, de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional, de la Pedagógica, de la Universidad de Antioquia, que por cuestiones de tiempo no puedo mostrar. Por ejemplo, en esta del año 2002, donde se hizo un especial dedicado a las pedagogías crítica y a la tradición, donde circula también una conferencia que dictó Freire sobre la pedagogía de la pregunta, y luego, posterior a esta publicación del año 2002, pues otros autores, era una práctica bastante usual en esta revista, que la gente o los autores reaccionaran a artículos que se publicaran, ¿no? En esta en particular tenemos un artículo de Humberto Quiseno donde también retoma un poco este título que en otrora tuviera Jorge Eimer, que es la pedagogía, en cambio de teoría tradicional, contempló la pedagogía tradicional y la pedagogía crítica. Bueno, ya en otros momentos un poco más cercanos en el tiempo, ya tenemos como la editorial Magisterio puso a circular este libro, Las ideas pedagógicas de Paulo Freire, que tuvo una alta tasa de ventas en la Feria del Libro de su momento, eh, por Luis Alberto Malagón Plata. Pues el trabajo de Marco Raúl Mejía, que digamos que es uno de los pensadores que hace mucho acopio de las ideas de Freire con la educación popular, donde va a plantear en el 2011 este texto, Educaciones y Pedagogías Críticas desde el Sur. Y aquí quiero hacer un poco el comentario, muy a propósito de este artículo de Marco Raúl Mejía Jiménez, publicado en el año 2014, donde él va a hacer este enclave con una resistencia intercultural desde el sur y desde abajo. Y hablar desde el sur y desde abajo implicaba problematizar la diversidad cultural que
caracteriza al continente como un proyecto que se elabora desde abajo y como la educación popular se presenta como una alternativa para crear un modelo pedagógico político que reivindique nuestras realidades en América Latina, ¿no? Entonces vemos también ahí un poco las influencias, digamos, del trabajo de Boaventura de Sousa con las epistemologías desde el sur, un poco movilizadas por todos los movimientos populares, los movimientos de acción política y social que se vienen generando en América Latina desde hace muchísimo tiempo, algunos amparados bajo el paradigma de las teorías críticas. Cuando nosotros vemos, digamos, a contrapunto la teoría social crítica con el proyecto decolonial, vamos a empezar a mirar cómo las relaciones de poder en la teoría social crítica estaban vinculadas a esta idea de ideología dominante, sistema opresor oprimido, que estaba encapsulado en esta idea de la producción y el consumo capitalista, donde esta distinción entre opresor opresión y opresor, opresión y subordinados, va a marcar las condiciones de privilegio que ayudaron a McLaren, a Giraud, a plantear ciertas tensiones frente a las ideas que se estaban generando en la diferencia, ¿no? La diferencia para la teoría social crítica estaba allí presente y era una consecuencia de las desigualdades sociales que se habían dado en este enfoque histórico-materialista, pues engranado en esta comprensión de la desigualdad como un hecho histórico con el que había que seguir trabajando y sus consecuencias. Y vemos a contrapunto en el proyecto decolonial que esta idea de poder como dominación no puede ser entendida si no se entiende el poder como el ego con giro. Y digamos que esta idea de proyecto decolonial va a tener un sentido muy importante para los lugares de enunciación de una cantidad de pueblos, pensadores, y movimientos que, como el movimiento zapatista, los movimientos indígenas, los movimientos afro, que habían advertido en esta conquista, entre comillas, una situación de desventaja que muestra heridas coloniales, que muestra violencia, que muestra despojo, que muestra epistemicidios, anulación, prácticas de muerte, racismo, patriarcado, y que la teoría social crítica, aunque había apuntalado, no ha podido superar porque allí no se miró la colonialidad como una experiencia encarnada. Entonces, digamos que de donde emerge la teoría social crítica, que emerge en un contexto europeo, va a marcar un poco las tensiones que el proyecto decolonial le impone o le recrimina a la teoría social crítica. Y eso es clave como para entender, ¿no? Entonces, recordemos que la teoría social crítica nos habla de esta idea de superar las desigualdades sociales y de lograr la justicia social. Y para lograr esta justicia social, pues hay que resistir y tratar de cambiar estas relaciones desiguales de poder, pero llevamos, digamos, ya mucho tiempo dentro de esta perspectiva y pues las injusticias subsisten, no hemos podido superar el racismo, el sexismo y pues las subjetividades encarnadas pues reclaman otro tipo de apuestas y por eso cuando los decoloniales plantean que no puede haber justicia social sin justicia epistemológica, vienen a comprenderse que la colonialidad no solamente opera en relaciones económicas de intercambio de bienes, productos y saberes, sino que opera desde mucho antes con la racialización de los cuerpos, la diferenciación de los cuerpos y por eso la resistencia no solo
que propone la teoría social crítica a nivel de cambio no puede darse si no hay unas condiciones para la reexistencia. Entonces habría que desnaturalizar, eso lo dice el proyecto decolonial, desnaturalizar, desenmascarar estas relaciones desiguales, porque muchas veces los privilegiados no quieren dejar sus situaciones de privilegio y por lo tanto mantienen el statu quo. Y allí, digamos que hay unos cuestionamientos a, a los pedagogos críticos, porque pues de acuerdo a algunos pensadores decoloniales, las apuestas del proyecto crítico se quedaron cortos porque no analizaron con propiedad esta situación, que es la situación de la colonialidad y del legado colonial para las poblaciones que habitamos el sur. El sur geográfico, pero también el sur global, ¿no? Con las comprensiones y las tensiones que esto significa, ¿no? Entonces, la teoría social, por supuesto, emerge contra la filosofía occidental tradicional, pero se encuentra atrapado por ella porque, pues, se opone hace una crítica a la razón instrumental, pero en esa crítica a la razón instrumental propone otro tipo de razonamiento importante, porque nos vincula con lo crítico, pero también qué pasó con este otro lado de las emociones y pasiones que otras epistemologías sur están reclamando, ¿no? Digamos que una de las cosas más interesantes e importantes que desde mi perspectiva ha movilizado a muchos teóricos a vivir la tensión de lo crítico a lo decolonial tiene que ver con esto de los lugares de enunciación, el locus de enunciación, que va a mover, digamos, ciertos lugares de enunciación que en perspectiva crítica en algún momento propuso Foucault, por ejemplo, con defender la sociedad, con los saberes sometidos, y que mostraban cómo los discursos institucionales oprimían ciertos saberes que tienen un lugar de enunciación en ciertos discursos relacionales, en el locus de enunciación que reclaman una geopolítica de la presencia encarnada personal y política de ciertas personas que han sido marcadas por las heridas de coloniales, por la herida colonial. Entonces, el proyecto crítico propone las pedagogías críticas en clave de resistencia, mientras el proyecto decolonial lo que va a proponer es una decolonización de la pedagogía, eh, que resiste, pero que no solo resiste dentro del marco de los esquemas capitalistas imperantes o del materialismo histórico, sino que reclama otras comprensiones de la historia que desnaturalicen los hechos de la conquista o lo que ya en su momento nos introducía uno de las personas que nos antecedió en la palabra, que tiene que ver con el mito de la modernidad, para entender unas condiciones de resistencia posibles. Frente a eso, digamos que quiero hacer aquí alusión muy rápidamente a algunas de los diálogos, puentes y tensiones contemporáneos. Por ejemplo, la teoría decolonial y su influencia en la academia, la investigación social y la educación ha movilizado a un grupo de teóricos y académicos críticos a revisar sus omisiones y puntos empíricos de referencia, raza, racismo, colonialismo, para encontrar formas de articularse con el proyecto decolonial. Entonces, claro, estamos en el giro decolonial. Y estar en el giro decolonial es advertir que tiene una importancia, tiene una presencia que está movilizando a muchos teóricos a cuestionar si efectivamente las pedagogías críticas se quedaron cortas y no han logrado cambiar las situaciones que tienen en situación de opresión a, a, a digamos, a las poblaciones en términos generales. Algunos autores, por ejemplo, piensan que la teoría crítica tiene mucho que ofrecer a la descolonización, pero primero debe reconocer y rectificar su propia falta de comprensión de la raza, el racismo y el colonialismo. Y esas críticas están fundadas un poco en seguir perpetuando una idea de progreso o de razón ligada a una modernidad que es ajena a, digamos, a los lugares de enunciación de la experiencia colonial marcada para las poblaciones que vivieron
digamos, la violencia de la conquista, ¿no? Eh, Existe una fuerte tendencia, especialmente entre aquellos que son beneficiarios del status quo actual, a caricaturizar en lugar de intentar dar sentido a las luchas por la descolonización como como nada más que algo que está estancado en el pasado. Entonces también pues hay algunos teóricos críticos y algunos pensadores en general que dicen que esto de la decolonialidad es volver a un pasado que no nos va a llevar a ningún otro lado, ¿no? Entonces, esas son algunas cosas que yo he registrado en la literatura. Por ejemplo, acá en el punto número 4, se percibe en la literatura no comprensión de la decolonialidad como anclada al pensamiento indígena. Sin embargo, actualizar la teoría crítica simplemente incorporando algún pensamiento indígena o decolonial sería una forma de apropiación cultural. Recordemos que en algunas participaciones anteriores hablábamos de esta idea del extractivismo cognitivo, ¿no? Y tampoco es responsabilidad de los académicos indígenas corregir los descuidos de la teoría occidental. Y sin embargo, no comprometerse con la descolonización también parece incorrecto. Es una tensión muy latente, recuerden pues los trabajos de Miñolo cuando habla del desprenderse y de buscar unas epistemologías propias y entonces cómo desprenderse, digamos, si hemos estado consumiendo conocimiento producido por Europa y por Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo y cómo pensar una resistencia sin hablar de raza o de racismo, sin traerlo a colación, ¿no? Entonces hay unas tensiones ahí realmente importantes. Bueno, por cuestiones de tiempo no puedo entrar en cada una al detalle, pero aquí les tengo, mm, digamos, 10 tensiones que se presentan entre lo crítico y lo decolonial, eh, que son importantes revisar. Quisiera referirme a la número 6 para no dejarla pasar por alto porque nos toca directamente. Parece que las actuales luchas por la descolonización giran principalmente en torno a cuestiones epistemológicas, lo que convierte a las universidades en lugares legítimos de lucha y esto ha generado la necesidad de explicar qué significa la descolonización para las instituciones de educación superior, el conocimiento, el currículo, la pedagogía y las instituciones. Entonces, si nos volcamos lo decolonial, simplemente una cuestión epistemológica, pues ya los que me han antecedido en la palabra han mostrado que en clave decolonial hay una apuesta política que implica también una praxis, ¿no? Un hacer. Bien, bueno. Catherine Walsh, en su libro Pedagogías decoloniales, en un artículo que tiene Pedagogías decoloniales caminando y preguntando a Paulo Freire desde el AVI Yala. Recuerden, Catherine Walsh estuvo también en la Universidad Distrital compartiendo con nosotros digamos, su pensamiento sobre las grietas y cómo se debe agrietar el conocimiento ya establecido para decolonizar lo dado. Entre esas grietas, ella propone mirar también lo pedagógico como una pedagogización. Entonces, ella regresa a Paulo Freire para entender la pedagogía como una metodología imprescindible dentro de y para las luchas sociales, políticas, ontológicas y epistémicas de liberación. Cuando uno lee, digamos, a detalle, digamos, este texto de Catherine Walsh, digamos que es una pensadora decolonial que regresa a la a la pedagogía crítica, retoma a Freire para mirar la pedagogía y, digamos, las apuestas políticas de la propuesta freiriana y entenderla más allá de un sustantivo como una verbalidad. Eh, Dice Catherine, por ejemplo, acá, a mí no me interesa la pedagogía como disciplina, ni a Freire tampoco, ¿no? En su momento. En cambio, reflexiono sobre su significado en lo accional, en las prácticas, en las estrategias, metodologías y formas de ser que se entrelazan y se construyen en la resistencia y la oposición, así como en la insurgencia, la afirmación y la resistencia
en la imaginación y construyendo un mundo diferente. Esta postulación de la pedagogía fundamenta mi trabajo a medida que busco y comprometo e incito más profundamente las pedagogizaciones de lo decolonial, ¿no? Entonces, es interesante mirar que ella como pensadora decolonial vuelve a Freire para rescatar, digamos, unas apuestas de la pedagogía como proyecto político en clave de resistencia que son importantes para pensar el lugar de la universidad. Recordemos que ella también es una de las pensadoras decoloniales que recientemente acaba de sacar un libro donde cuestiona el papel de las universidades como centros coloniales por excelencia, donde el conocimiento que se consume lo que ha hecho es perpetuar unas prácticas de producción de conocimiento, según Vive Colombia, unas prácticas de conocimiento que desconocen las epistemologías sur y las luchas de los movimientos sociales y políticos de nuestra época. Para terminar, pues quisiera mostrarles un poco esta cita aquí un poco en contrapunto de mostrar el giro lingüístico, el giro pragmático de Maldonado Torres, donde nos va a hablar de la importancia que tiene para los decoloniales mirar las formas de poder moderna para analizar las tecnologías de la muerte que afectan de forma diferencial a distintas comunidades y sujetos. Esta también se refiere al reconocimiento de que las formas de poder colonial son múltiples y que tanto los conocimientos como la experiencia vivida de los sujetos que más han estado marcados por el proyecto de muerte y de deshumanización moderno son altamente importantes. Creo que esto condensa en gran medida por qué el giro decolonial está teniendo tanta influencia contemporánea en la forma de pensar y de hacer tejido del conocimiento. Y han puesto a los pensadores críticos a cuestionar si efectivamente las pedagogías críticas no son suficientes porque no atendieron la experiencia colonial, la experiencia vivida de los sujetos que han estado marcados por ello, ¿no? Quiero terminar con esta frase que es del movimiento zapatista, una apuesta del movimiento por la digna rabia. Si la catástrofe que se avecina puede evitarse y la humanidad tiene otra oportunidad, será por esas otros que abajo y a la izquierda no solo resisten, sino que también esbozan ya el perfil de otra cosa, de algo diferente a lo que arriba ocurre. En pocas palabras, estamos viviendo un giro decolonial que nos pone a pensar cuál es nuestro papel en la construcción de conocimiento y desde las diferentes apuestas de investigación personal, en nuestros campos de acción, en el aula, fuera de ella, qué estamos haciendo para seguir transformando. Si la pedagogía crítica como proyecto ya no es suficiente, pues es una apuesta que cada uno de nosotros como pensadores debe empezar a construir a partir de lo que está haciendo y lo que está investigando. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Bueno, abrimos el espacio para que se generen las preguntas. Está el chat. También pueden levantar la mano. Entonces, iniciamos. Bueno, Pilar, a mí me gustaría como iniciar un poco como ya como escuchando, porque yo alguna vez leí parte de tu trabajo de grado, un artículo por ahí leí sobre la resistencia al maestro y demás. Me gustaría como que nos comentaras en esa lógica, bueno, cómo construiste el archivo y cuáles fueron las fuentes para dar cuenta de las resistencias del maestro. Bueno, esa experiencia investigativa y en el marco de este seminario es clave escucharla, porque al Sí, igual viviste la misma situación de los estudiantes del doctorado. Entonces eso, la consolidación del archivo y cómo interpretaste las fuentes, cómo fue ese ejercicio. sí, muchas gracias, Absalón. Bueno, no soy historiadora de formación, como lo expresé. Entonces, mi apresamiento hacia la historia estaba muy ligada a las comprensiones lingüísticas de lo diacrónico y lo sincrónico. Entonces, para mí, realmente fue un aprendizaje doloroso, doloroso que al final dio frutos, pues leer a Foucault, la arqueología del saber, leer a diferentes autores
colombianos que habían, digamos, apostado a la caja de herramientas Foucaultiana para entender en perspectiva genealógica eh, y arqueológica, cómo diferentes formaciones discursivas circulan. Pues era muy importante que este archivo no se ubicara en el lugar común, porque ya había muchas historias del maestro en Colombia, unas historias del maestro producidas por el Banco de la República, producidas por los sindicatos, que seguían atrapadas en esta lógica del poder como dominación o de la lucha simplemente contra el Estado y que no permitían retratar las luchas hacia adentro. Eso me implicó para mí un trabajo en diferentes archivos muertos de muchos sindicatos a nivel de Colombia, donde conseguí cartas, actas, crónicas, publicaciones como las que mostré en esta presentación, pero también de otras revistas como la revista de Indias, eh, la revista de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y empezar a hacer un tejido de cruce con eh, noticias de prensa de diferentes diarios del país, como El Espectador, El Tiempo, La Patria, no solo a nivel de Bogotá, sino también a nivel de las regiones, hacer contactos con personas que tenían a su disposición archivos que no están digitalizados. Digamos que esa primera apuesta de la construcción de ese archivo me obligó a trabajar con fuentes primarias inéditas, de las cuales nunca se había publicado nada y también con fuentes primarias de ciertos momentos históricos y fuentes secundarias que serían aquellos trabajos que ya se habían realizado, pero que me sacaban pues de los lugares comunes para hacer la historia de las prácticas de resistencia de los maestros. Bueno, gracias, Pilar. Aquí hay un estudiante, no le entiendo muy bien la primera pregunta o es un llamado de atención. Eh, eh, Dice Walter Ramos, profe, eso es manipulación de masas, no sé a qué se refiere cuando intervino. Bueno, pero está, si puede ampliar, pues nos amplias porque no Sería bueno entendimos. porque no entendí. Rafael Sarmiento, por favor, ¿nos podrías ampliar lo del poder ego conquiro? Es muy interesante, gracias. ¿Podrías, por favor, compartirnos la presentación? Claro que sí, con mucho gusto. Yo les comparto la presentación porque hay muchos referentes teóricos que les pueden servir a ustedes para, pues, si se van a posicionar como investigadores desde lo crítico, cuáles son esos referentes conceptuales claves para ustedes, pero si lo van a hacer desde lo de colonial, también advertir un poco cuáles son las tensiones. Bueno, recordemos que para los decoloniales la idea de la conquista no está planteada en esos términos, sino que está planteada eh, en la idea de la híbrida del punto cero, que la va a introducir Castro Gómez para mostrar un poco cómo para estos países que estaban en la búsqueda de nuevos territorios, el encuentro con el otro va a determinar unas relaciones completamente eh, que desdibuja unas relaciones que completamente sumergen al otro en un no ser. Entonces, en ese no ser, ya no se habla del pienso, luego existo, sino que mi ego conquista. Y cuando lo hago, establezco una ibris del punto cero, una arrogancia que me permite determinar nuevas relaciones con los otros, donde los otros están por debajo del blanco, eh, eh, del patriarca, del hombre, eh, que es todo esto que los decoloniales van a empezar a mostrar, del sistema patriarcal, el sistema que invisibiliza el género. Y esto es importante para mostrar que con el poder colonial se establece un nuevo orden de sistema mundo de dominación colonial
que va a marcar diferencias con el otro dependiendo de la experiencia colonial que se viva. Pues no es lo mismo el colonialismo de asentamiento que que el colonialismo, la colonialidad que se vivió en América del Sur, con, digamos, la muerte, los genocidios, los epistemicidios que han sufrido las poblaciones indígenas. Entonces, ese ego conquiro lo que va a marcar es esa supremacía y es muy importante para los decoloniales que se entienda que la modernidad se establece con esta idea del ego conquiro que marca una supremacía de Europa frente a los demás. Gracias, Pilar. Vamos a escuchar la pregunta de David Martín. David, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, Claro que señor. sí. ¿Cómo estás, David? Bien, profe Pilar, me gustó mucho la intervención. Qué pena que pues llegué un poquito tarde porque pues estaba ahí en el colegio y me tomó por sorpresa. Me llamó la atención porque pues yo soy del departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pedagógica Nacional. Yo soy licenciado en Diseño Tecnológico, pero siempre mis trabajos de grado los he querido inclinar pues al tema de las pedagogías críticas. En ese sentido, pues las actividades yo las hago con tres ejercicios o con tres estrategias que consisten rápidamente en problematizar el presente, pensarse históricamente, pero estoy como en el desarrollo de una última estrategia que sería deslocalizar el saber, ¿no? Pues pensando en que, pues con toda esta pedagogía colonial, pues nos han localizado un saber a tal punto que ya lo hacemos como por parte nuestra, ¿no? Entonces, pues pensando aquí para mis adentros y pues después de sus palabras, profe, eh, ese tema de deslocalizar el saber podría convertirse en una estrategia de colonial, pues al final, en estos ejercicios que vengo adelantando, pues con el campo del conocimiento mío, pues que es en tecnología y en comunicación. No sé, profe, cómo podría hacerse esa conexión ahí, porque pues ahí también tiene que ver pues el tema también de un currículo oculto, que oculto de lado, ¿no? Pues de parte de, pues de una desafortunada institucionalidad, pero pues también de parte de profesores pues que le apostamos desde una posición pues de colonial y también transformadora desde las pedagogías críticas, a pesar de que pues nos manejamos en temas y en contextos pues más formales y más de las ciencias positivistas. No Sí, sé, sí, profe, sí, muchas gracias, David. Yo creo que hay muchos maestros en Colombia que se identifican con las pedagogías críticas todavía, porque son muy importantes. Hay un radio de influencia grande del pensamiento crítico y de las pedagogías críticas en en nuestro accionar. Si a ti te interesa esta idea de la pedagogía de las pedagogías decoloniales por su apuesta por el lugar de enunciación, que es lo que ha movilizado, como lo dije en el final de mi presentación, a muchos teóricos a comprender que el conocimiento no se produce de forma impersonal, de forma histórica, que está vinculada a una apuesta política, pues hay autores que señalan que ese puente se puede hacer. Ahí lo importante es establecer qué tomas tú de lo crítico y qué tú tomas de lo decolonial, porque las genealogías de ambos son distintas, ¿no? O sea, entonces es importante que en esa reflexividad epistemológica que tú estás planteando puedas decir, estas acciones que propongo en nivel 1, 2 están comprometidas con este proyecto crítico y yo veo lo crítico de esta manera. Sin embargo, de lo de colonial quisiera tomar este enclave para hacer un puente con lo crítico hasta este nivel, pero quizás no logre todo lo que el proyecto de colonial está planteando, porque precisamente las pedagogías de coloniales están por hacerse, ¿sí? O sea, no hay manuales que te digan a ti cómo hacer las cosas. Entonces, si la invitación es a pensarnos como maestros que estamos produciendo conocimiento desde el aula con nuestros estudiantes y no solo maestros que están haciendo conocimiento desde su mismidad, sino que nosotros trabajamos con otros, ¿cómo lo podrías plantear? Y esa sería como
la reflexión que yo te diría, o sea, tener mucha claridad epistemológica de las limitaciones, de los alcances, y yo creo que eso hace mucha falta, o sea, de no hacer puentes como si parecieran arbitrarios. Debe haber una reflexividad epistemológica de las formas como nosotros estamos actuando en las propuestas que estamos haciendo. Gracias, Pilar. Te voy a leer la pregunta de William Umar Rincón. ¿Cómo ve las luchas del maestro en la actualidad cuando muchos luchan más por su parte económica que por el desarrollo adecuado de los estudiantes y en el que los nuevos docentes generalmente tienen saberes más bajos en pruebas de estado que el resto de profesionales? Sí, mira, has tocado un punto supremamente importante porque digamos que las luchas de los maestros son de diferente orden y de diferente naturaleza. O sea, las luchas por la reivindicación nunca han cesado, ¿sí? O sea, siguen ahí, perviven ahí, y yo no las satanizaría, ¿no? O sea, no las veo mal. Porque ese es un ataque neoliberal precisamente al sindicalismo y a las prácticas por un mejor reconocimiento salarial con las que se nos ataca generalmente. Eso no podemos llegar a la satanización de las luchas por la reivindicación. El problema es quedarse solo ahí. Y yo creo que en Colombia las prácticas de resistencia nos han mostrado que el reconocimiento social del maestro fue mejor, cambió y dignificó nuestra profesión cuando no se ligó exclusivamente a la lucha por la mejora salarial, ¿no? Entonces, claro, eh, pues no satanizo a los maestros que solo pelean por eso, pero la invitación es que el maestro revisite su historia y entienda que su papel está ligado a muchas otras luchas que no son simplemente las luchas por la mejora del salario, ¿no? Y lo otro que me preguntas ahí, que los nuevos docentes generalmente tienen saberes más bajos en pruebas de estado que el resto de los profesionales, la medición de los saberes, ¿no? Entonces, ahí es importante eh, entender que precisamente la constitución del maestro no viene dado simplemente por un título, sino también viene dado por unas prácticas de autoformación, unas prácticas de sí, que esas fueron potentísimas para el movimiento pedagógico y que todavía circulan en muchos de nosotros que sentimos como una efervescencia, ¿no? Como que bonito sería que que todos los maestros recuperáramos ese rol del maestro como un trabajador de la cultura, pero qué implicaciones tiene eso en la contemporaneidad. Esas son las cuestiones que hay que analizar, ¿no? Bueno, Pilar, Alexander Stefanlik de la Universidad de Linz en Tennessee. ¿De qué manera los profesores y teóricos latinoamericanos moderaríamos nuestra fascinación por el norte a pesar de que constantemente criticamos el norte, pero no podemos, queremos apartar del mismo en el planteamiento de nuestras propias teorías? ¿Qué consejos nos das en este ámbito? Ujú. Bueno, yo creo que al norte hay que seguirlo leyendo. O sea, digamos, yo difiero mucho de las personas que piensan que no leamos los clásicos. ¿Para qué lo que se produce en Europa? ¿Para qué lo que se produce en el norte? Hay que seguirlo leyendo para poder hacerle una crítica y también para poder situar cómo nuestras comprensiones podrían ser mucho más importantes y mucho más relevantes. Y en eso también llamo la atención sobre el conocimiento que se produce en el sur y desde el sur, qué implicaciones tiene, cómo dialoga con el conocimiento del norte. Pues allí yo era un poco más cercana a esta idea de la ecología de saberes que propone Boaventura de Sousa Santos, en la que no se trata de hacer una nueva jerarquía, ¿no? Una nueva dominación. Ahora el sur es el norte, y entonces lo demás no importa. Lo que tratamos de hacer, lo que podemos hacer, digamos, como teóricos y profesores y pensadores latinoamericanos, es entrar en diálogos y que se advierta que los saberes que se producen en el sur son saberes que nacen de unas realidades y unas necesidades
sentidas por unas comunidades que a veces los conceptos no nos representan o se quedan cortos o están limitados a una experiencia que es distinta para el norte, que es distinta para Europa, que para Latinoamérica. Y eso es muy importante de hacerlo, ¿no? Mm, Producir conocimiento es la invitación y para producir conocimiento pues hay que leer lo que ya se ha producido para poder hacer distancias, recortes, tejido. Y eso es interesante. Yo creo que no se trata pues de fundamentalismos ni de dogmatismos, sino que se trata de ir mirando cómo lo que nosotros producimos empieza a movilizar una serie de pensamientos que nos lleve a una acción y que nos lleve a una transformación realmente de nuestras prácticas educativas. Bueno, Pilar, Juan Fernando Dimas pregunta, profesora Pilar, buenas noches. Reconozco con mucho aprecio ese giro de lo lingüístico y la carga al significado hegemónico y colonizador de la enseñanza del inglés hacia la perspectiva crítica. Me pregunto, ¿cómo promover desde la enseñanza de las lenguas extranjeras hegemónicas una mirada crítica decolonizadora? Ay, tan bonito, muchísimas gracias. Me vinculas con el campo. Eh, digamos que lo que te voy a responder no es exclusivo mío como persona, porque como lo dije al inicio de la presentación, nosotros en el campo de la enseñanza del inglés, cuando empezamos a estudiar la decolonialidad, empezamos también a notar una serie de luchas que venimos dando, aunque las luchas de los profesores de inglés han sido luchas un poco más individuales, no tan colectivas, pero una de las primeras luchas que yo puedo retratar y que hace parte como de mis reflexiones tiene que ver por la conquista de la lengua, por la conquista del código. Recordemos que el profesor de inglés ha sido un profesor que a diferencia de lo que muchos otros piensan, que cuando emergió el programa Bogotá Bilingüe, Colombia Bilingüe, iba a haber más reconocimiento para el profesor de inglés, iba a haber, lo que hubo fue una perspectiva del déficit, no es suficiente, no tiene el nivel de lengua, no está listo, el profesor de inglés en Colombia no habla inglés, o sea, son una cantidad de discursos que circulan, que atacan al profesor de inglés y yo creo que una de las primeras luchas, que es una lucha que todavía persiste y que es constante y permanente, es la lucha del profesor de inglés por apropiar la lengua, ¿no? O sea, ya nosotros no vemos esto como un código, sino que para nosotros el inglés es una lengua constituyente. Con eso no quiero decir que no ignoremos que es una lengua colonial, ¿no? O sea, es la lengua del imperio, ¿no? Con eso no quiero decir eso, pero sería muy atrevido y muy responsable decir que los maestros colombianos enseñamos inglés como embajadores de la cultura anglo. ¿Sí? O sea, aquí nosotros hacemos unas apropiaciones epistemológicas de lo que significa enseñar inglés, aprender inglés, y sobre todo los profesores de inglés fueron los primeros, eso sí lo registramos nosotros en nuestra investigación sobre la subjetividad del maestro de inglés, fuimos los primeros en atacar el proyecto Bogotá Bilingüe por su miopía en entender el bilingüismo, por su egoísmo con las lenguas indígenas para entender el bilingüismo. O sea, fuimos los primeros, ¿no? O sea, entonces no estamos tan cooptados por las lógicas de la hegemonía, ¿no? En términos de la práctica de la enseñanza del inglés. Y yo creo que es importante cuando esta línea emerge para nosotros en el doctorado, situarnos, porque mucha gente nos construye o nos lee como que este énfasis es para enseñar, para hablar inglés más green, más inglés a lo anglo, pero nosotros estamos hablando, nosotros consumimos conocimiento ahora producido en India, en África, o sea, no nos interesa el inglés clásico por el inglés clásico, o sea, nosotros venimos desracializando la lengua y en eso también tratando de entender que nuestro acento es parte de nuestra construcción identitaria y que también tenemos derecho porque el inglés es también nuestra apropiación constituyente. Gracias, Pilar. John Alba te pregunta, profe Pilar, muy buenas noches. Es muy interesante la temática.
Mi pregunta está relacionada con el siguiente, dos puntos. ¿Qué consideras que ha fallado en las prácticas de resistencia a los maestros y en general en las prácticas educativas para que aún se sigan presentando prácticas como el racismo? ¿Qué ha fallado a nivel de la teoría para que aún nos falte camino para poder evidenciarlo en la práctica? Muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que quizás, y eso es algo que le abono a la teoría de colonial, y es que quizás nosotros le hemos apostado a estas construcciones identitarias como si fueran distantes a nosotros, ¿no? Entonces nosotros hablamos de racismo, pero como el racismo no lo vivimos todos de la misma manera, ¿eh? Entonces, por ejemplo, eh, pues le cuento una anécdota personal que yo tuve en un curso de feminismos decoloniales en México. Eh, Cuando nos vieron allí a tres profesores que asistimos a ese curso, todo el mundo se paraba de sus identidades como soy negra, soy indígena, y ustedes son los mestizos. Eso para nosotros fue como una confrontación bastante reveladora, ¿no? De entender que no es lo mismo hablar de racismo que sufrir el racismo, ¿no? Y eso nos pone en unos lugares de enunciación completamente diferentes. Y yo creo que aunque uno simpatice o empatice o entienda, no es lo mismo la realidad encarnada, vivida por personas que lo padecen de una manera mucho más cruel de la que podemos padecerlos nosotros. Y quizás cuando nosotros hablamos de la inclusión dentro de la pedagogía crítica y tratar de sacar a este joven afro, negro, de su condición de opresión, no lo hemos podido lograr porque nosotros todavía creemos en la diferencia en este plano de la jerarquía, ¿sí? Y entonces eso significa decolonizar la mente. Sí, nosotros tenemos en nuestra construcción identitaria, en nuestros adagios populares, en nuestros dichos, muchas construcciones que perpetuamos y que son de índole netamente racista y que hemos naturalizado, ¿no? Trabajar como negro, recordemos que eso nos lo decía el profesor Iván Sánchez en su presentación, ¿no? Cosas que hacen parte de nuestro argot cultural, de la manera como nosotros hacemos discurso, hablamos discurso, y que naturalizamos. Entonces, si nosotros no decolonizamos esta percepción del otro, pues allí cualquier apuesta por la inclusión no es libertaria, porque pues aquí incluimos al diferente, pero yo sigo siendo en la jerarquía mejor que tú porque estoy un poquito más blanquito, ¿sí? Estoy un poquito más blanqueado, ¿no? Entonces yo creo que, que, pues que las fallas a veces están dadas por las limitaciones de nuestras comprensiones conceptuales y también de las limitaciones de nuestras acciones políticas. Gracias, Pilar. Moni Méndez te pregunta, ¿cuál es el impacto de la implementación de la decolonialidad y la pedagogía crítica en educación en términos de promover una perspectiva más inclusiva, justa y equitativa, así como el desarrollo de habilidades críticas en los estudiantes? Sí, bueno, nosotros ya llevamos varias décadas haciendo acopio de las pedagogías críticas y los maestros que se dan la pela, que apuestan por las pedagogías críticas eh, han contribuido muchísimo a pensar y a mover la educación como una posibilidad que ayude a los estudiantes, a los jóvenes, a pensar las condiciones que los mantienen en la marginalidad, en pensar en la educación también como un enclave constituyente importante. Y yo creo que eso hay que reconocerlo, ¿no? Ha habido un impacto positivo. Lo que pasa es que las transformaciones sociales y educativas no son tangibles tan a corto plazo o no son medibles de la manera como uno quisiera medir. O sea, digamos, cuántas transformaciones los maestros no han hecho en la vida de sus estudiantes que han sido poderosas para la construcción de subjetividad de niños y niñas y adolescentes que ya no se reconocen en categorías que los sumen en la opresión, ¿sí? Y que se ven a sí mismos con valía, con valor,
con aportación, que logran movilizar una cantidad de cuestiones que los tenía en la marginalidad, pero esas transformaciones no son masivas, ¿sí? Entonces, en un aula de clase tú tienes 40 estudiantes y tú dices, Dios mío, estoy trabajando con pedagogías críticas y solo 2 o 3 niños yo los veo que cómo se superaron, que mira cómo están haciendo, mira cómo hablan, qué transformaciones han tenido, no han dejado la escuela, ha habido unos cambios en ellos, pero eso quién lo registra, eso no lo registran las pruebas saber, no lo registra nadie, ¿no? Entonces son las pequeñas conquistas de los maestros que vienen trabajando con las pedagogías críticas. Y como lo decía al final en una respuesta para David, las pedagogías decoloniales están para hacerse. ¿Cuáles son las condiciones de reexistencia que nosotros como maestros, si vamos a abrazar lo decolonial en esa perspectiva de resistir para reexistir, cuáles son las condiciones de posibilidad de reexistir en el aula alejado de esos patrones de jerarquización, de diferenciación racial, de opresión, de distinción de género? Entonces allí es que debería verse reflejado nuestro accionar en nuestras prácticas de enseñanza como maestros, ¿no? Gracias, Pilar. Gonzalo Vanegas te pregunta, profe, dos preguntas. Entiendo que la decolonialidad tiene fundamentos desde la sociología y las ciencias sociales. ¿Cómo se ha abordado la decolonialidad en las clases de ciencias naturales? Dada la fuerte visión occidental de la ciencia como avance en tecnología, aporte en medicina y otras áreas que refuerzan la idea de progreso occidental, y si es posible una decolonialidad interdisciplinar, dadas las propuestas de integración curricular de áreas pero que mantienen la misma visión occidental. Sí, bueno, tú estás planteando la atención lo que decía Miñolo, ¿no? O sea, si nos, el desprendimiento, ¿no? El desprendimiento de lo occidental es posible, es viable. Entonces, como lo decía yo soy mucho más cercana a la idea de construir puentes y no crear fundamentalismos o convertir estas cuestiones en dogma. Yo creo que las teorías en su totalidad son cajas de herramientas que nosotros podemos utilizar para potenciar ciertas transformaciones en nuestros campos disciplinares. Yo no soy una persona de tu campo, me preguntas de las ciencias naturales, no soy una experta en ciencias naturales, pero ¿quién más que tú que estás habilitado para hablar en ese territorio, para pensar esto de la decolonialidad como una caja de herramientas que te permita a ti hacer algunas transformaciones en tus propias prácticas, ¿no? Pues si estás trabajando como maestro, pues allí hay unos escenarios maravillosos para entender eh, situaciones coloniales que atraviesan la escuela, que atraviesan nuestras formas de consumir, de producir conocimiento, que atraviesa nuestras formas de leer los currículos. Recuerden que la última apuesta de reforma para nosotros nos habla de un currículo sugerido, pues tomémonos literal la cuestión, es sugerido, o sea, usted puede hacer una desobediencia epistemológica, aquello que les sugieren, si eso contraviene digamos, algunas apuestas de orden pedagógico que tú quieres establecer. Gracias, Pilar. Francisco Pérez te pregunta, entiendo que las pedagogías decoloniales están aún en construcción. No obstante, desde tu experiencia, ¿qué le faltaría a lo decolonial para no repetir los errores que se le han atribuido a la pedagogía crítica? Uy, Mm. esa pregunta está bastante densa, ¿no? Porque eh, como por ejemplo nosotros en el énfasis del IELTI, en el doctorado interinstitucional de educación, le hemos apostado a las epistemologías sur. Eso ha implicado para nosotros la construcción de puentes de saber con las realidades o los pensadores de Colombia. Un ejemplo de ellos es esta cátedra de pedagogías críticas en tiempos de decolonialidad que nos ha permitido al profesor Absalón y a mí traer un grupo de personas que están pensando diferentes problemáticas sociales pero que las están vinculando con las formas de producir conocimiento. Entonces, fíjate que
yo creo que en los dos planos, tanto en lo crítico como lo de colonial, si uno los mira como cajas de herramientas para movilizar ciertas formas de producir conocimiento, pues logra algunas apuestas. Pero si lo miras en clave de lo de colonial como proyecto político, pues ¿qué significa decolonizar? Entonces debería haber de verdad acciones transformadoras en tus propias prácticas, en el aula, y que te permitan a ti que el otro te reconozca, ¿no? O sea, que el otro te reconozca, porque ahí viene ya la situación. Ay, pero eso es crítico o es decolonial. Sí, o sea, ¿qué marca eso es lo que marca esas tensiones, la falta de claridad epistemológica de las limitaciones de unas perspectivas frente al otro. Entonces, cuando tú lees a Catherine Walls, ella hace unas reflexiones allí eh, de la pedagogía, pero a mi modo de ver, ella vuelve a la pedagogía tradicional. O sea, la pedagogía bancaria que Freire estaba criticando para decir que no le interesa lo pedagógico como disciplina, sino le interesa lo pedagógico eh, que lleva a las personas al accionar, a las pedagogizaciones que tienen que ver con transformaciones que trascienden el aula. Entonces, otra vez hay un ataque como a la educación bancaria, retomando a Freire, pero al mismo tiempo hay un reconocimiento a las pedagogías críticas que se quedaron cortas porque no miraron la experiencia colonial vivida, ¿no? Recordemos que pues las pedagogías críticas tienen una genealogía completamente diferente a las pedagogías decoloniales y eso implica leer mucho. Hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando, hay que seguir explorando y también hay que atreverse a proponer. Gracias, Pilar. Diana Carolina Rojas por Facebook pregunta, en una perspectiva decolonial de la pedagogía, ¿cómo se percibe o se puede considerarse los procesos evaluativos? ¿Cómo resistir a la evaluación estandarizada y hegemónica? Uy, esa es una cuestión que nos ha ocupado durante muchísimo tiempo. Yo creo que, eh, bueno, la educación está atravesada por la evaluación. Nosotros permanentemente, la evaluación hace parte uno de nuestros saberes. Los maestros evaluamos, también somos evaluados. Pero ya el país se evalúa, ¿no? Evalúa y las pruebas PISA, las pruebas TIMSS, ahí estamos atravesados por una cantidad de procesos evaluativos que muchas veces no reconocen, digamos, saberes específicos que tienen nuestros estudiantes y pues resistir a estos procesos de evaluación, yo creo que la única manera de resistirlos es reventarlos desde adentro, ¿no? Conocer como el sistema. Y yo creo que es una forma muy, digamos, desafiante de entenderlo. Cuando yo digo como conocerlo desde adentro es eh, no preparar a la gente para que tome las pruebas, pero que la gente entienda qué es lo que le evalúan, por qué lo evalúan, cómo lo evalúan. Conozco experiencias de muchas personas que han sido sometidas a exámenes que vuelven y repiten y los ganan, porque logran entender las lógicas de la evaluación que están allí. A la evaluación no le podemos sacar el cuerpo porque está curricularizada desde hace mucho tiempo y hace parte de nuestras lógicas eh, de relación con los saberes y de relación con los otros y de comprobación de los saberes. Entonces, como no le podemos sacar el cuerpo, pues la resistencia es oponiendo una propuesta, ¿no? O sea, resistimos mucho, pero proponemos pocos sistemas de evaluación alternativos. Y hay gente en Colombia que se está preparando sobre evaluación. ¿Sí? Entonces, esos serían los maestros que deberían estar proponiendo propuestas alternativas que contrarresten estos exámenes que muchas veces no son justos con las prácticas de formación que nosotros establecemos. Gracias, Pilar. Judy Cuesta por Facebook. Buenas noches y muchas gracias. Me surge una duda. Tratando de comprender esta perspectiva de reflexionar si la pedagogía crítica se quedó corta en la interpretación de la realidad y llevarlo a lo que propone la decolonialidad me lleva a cuestionarme si en la práctica de la pedagogía decolonial realmente se puede dar un punto de enunciación
a no solo las minorías raciales o étnicas, entre otros, sino también a otras minorías y diversidades que podría decirse que también tienen una perspectiva de resistencia antihegemónicas y desde el sur, por ejemplo, los queer, otras diversidades sexuales. Lo pregunto porque desde algunas lecturas podría pensarse que estas diversidades son captadas. Ujú. Eh, Aquí bueno, sí. cuando yo presento estas tensiones que están alimentando el debate, pues son los pensadores decoloniales los que están diciendo que las pedagogías críticas se están quedando cortas, pero también hay un muy buen grupo de pensadores críticos que no están de acuerdo, ¿sí? Que no están de acuerdo, que señalan que las pedagogías críticas todavía tienen mucho que aportar a la transformación de la sociedad y de la educación en general. Y sí, por supuesto, o sea, cuando hablamos de minorías, digamos, estos discursos de minorías, mayorías, están también atrapados en estas epistemes de construcciones de estados-nación, donde las identidades son culturales y estas son las luchas nacionales de las mayorías contra las minorías. Quizás si nos salimos un poco de ese entronque y empezamos a plantear nuestra relacionalidad con el otro y no nos planteamos desde este estatuto de lo minoritario, sino que nos planteamos desde el estatuto, desde la participación. ¿Cómo lo podríamos lograr? Yo creo que sí, digamos que hay gente que está haciendo unas prácticas antiimperio, unas prácticas antihegemónicas que están contra las hegemonías, contra los imperios, pero no están contra los colonialismos, ¿no? Entonces, ¿qué significa la experiencia colonial? Y ahí está el trabajo de María Lugones, bueno, y aquí nosotros en el énfasis eh, tenemos un grupo de estudiantes muy interesado en esta perspectiva de colonial para entender las apuestas de los feminismos decoloniales negros y entender cómo ellas han planteado los lugares de fala y cómo ellas construyen, digamos, esa herida colonial, pero también cómo ellas plantean posiciones para la resistencia, la reexistencia. Entonces yo creo que ahí es clave eh, que podamos entender que, pues, que para esta construcción del otro, lo decolonial también tiene un lugar. Hay trabajos muy importantes, muy notorios. Pues destaco el de María Lugones, que es el que tengo pues un momento más fresco en mi memoria, frente a la diferenciación que ella hace de la construcción de la mujer con el ego conquiro, cómo la mujer blanca estaba construida en una posición de subalternidad, pero y precisamente la mujer indígena pues no se le dio esa categoría, al contrario, el salvajismo y todo lo que se relaciona con lo femenino en las diversidades genéricas, pues por supuesto que fue puesto en la categoría de lo anormal, ¿no? De lo desviado, de lo que no, de lo desposable, ¿no? Entonces allí es interesante que pues hay que seguir estudiando, ¿no? Todo esto, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pilar. Y creo que ya cerramos por el día de hoy. Ya no hay más preguntas. Y ya Pilar pues lleva una buena cantidad de preguntas Sí, acompañadas de su respectiva respuesta. Les agradecemos mucho sí. la compañía de ustedes. Ya dentro de 8 días viene un profesor del programa de la LEVEX de Ciencias Sociales, el profesor Elkin. Entonces vamos a escucharlo y les agradecemos mucho. Gracias, Pilar, por tu No, intervención a y ustedes muchísimas gracias por la atención. luego hasta luego todos. Chao.